Buenas noches hermanos. Estamos transmitiendo en su radio y televisión online 73 de David, desde acá, de los estudios centrales de ICB Jesús, con el pastor Leonel Úbeda. Dios les bendiga, bienvenidos, disfruten la vida en Cristo. Estamos creyendo en milagros, esperando en Dios y sabiendo que según la Biblia, no según nosotros, bueno, nuestra fe es en la Biblia, pero según la Biblia, para nosotros lo mejor está en camino. O sea, no tiene nada que ver con todo lo que está pronosticado para la tierra respecto a los que no han recibido a Jesús y no han sido herederos de salvación como nosotros que somos hijos de Dios por su gracia, pero también porque con humildad hemos decidido entregar la vida a Jesús, así, ¿verdad? O sea, no decidimos ya, no queremos ya decidir, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. O sea, hemos decidido romper relaciones con las tinieblas y establecer una vida de luz, de fe, de esperanza, de parte de lo que Dios ha dicho y no de parte de lo que yo pienso. Así que este es su programa Reflexiones Ministeriales de la Iglesia Centro Vida. No es un culto, tampoco es un pleito, pero sí vamos a debatir, a inquirir, a buscar qué es lo que Dios está queriéndonos decir. A escudriñar en la palabra. Entonces, antes de pasar al tema central, quisiera que nos hablara sobre un evento que usted tiene respecto al 72 aniversario de Israel. Bueno, gracias Pastor Leonel Úbeda por invitarnos a este tiempo con el Señor, ¿verdad? Somos su radio y televisión online 7 Estrellas de David. Yo soy el director, Juan José Membreño. Mi nombre y mi apellido no importa tanto como el ministerio. Yes. Para mí el ministerio es lo más importante. Que se les pegue radio y televisión 7 Estrellas de David. Estamos preparándonos para el 72 aniversario de que fue elevada a nación. Valga la redundancia, la nación de Israel. Entonces, el 14 de mayo, este 14 de mayo cumple 72 años de haber sido elevada a nación. Correcto. Entonces, nuestra radio y televisión 730 de David va a realizar 72 horas de oración por la nación de Israel. Buenísimo, uno por cada año. Y ahí estamos cumpliendo una hora por cada año, así, una hora por cada año. Me gustaría un día por cada año, pues, pero para el futuro lo vamos a hacer, ¿verdad? Okay. Para el futuro, en el nombre de Dios. Porque la palabra, acá se cumple la palabra, que dice, bendiceré a quien te bendice y maldeciré a quien te maldice. Y como nosotros queremos ser bendecidos y queremos que nuestra nación sea bendecida, por eso vamos a bendecir la nación de Israel. Yo estoy absolutamente de acuerdo, eso va a ser entre el 10 y el 14. Sí, vamos ahí entre el 10 y el 14 de mayo, vamos a estar clamándole al Señor, orando por la nación de Israel y están programados muchos ministros de toda Latinoamérica, desde Argentina hasta Europa. Tenemos pastores de Europa que están ya en la lista de hacer una oración por la nación de Israel. Bueno, como nosotros somos ministerio de que trabajamos en equipo para el reino de los cielos, entonces vamos a estar ahí en esos días. Gracias, le agradezco la invitación, hermano pastor, gracias, muy amable. Dios. Vamos al punto de hoy y tenemos aquí preguntas sobre qué van a preguntar. Léame ahí, Nancy. Pastor, queremos saber algo acerca del virus, lo que está afectando, ¿verdad? A la nación. ¿Qué piensa? ¿Será que este virus es artificial? Hay un debate ahí, ¿verdad? ¿Usted qué piensa? Pues realmente todavía no hay una conclusión, me parece, pero ¿cuál es la opinión suya? Mire, tal vez vamos a diferir un poco. Bueno, si lo que no difiera con la Biblia, eso sí, es todo. Exacto, pero vamos a irnos a lo que dice la Biblia. O puede ser elaborado en laboratorio, o puede ser natural, o como fuese. Ok, entonces sea natural, sea como o artificial. Está escrito en la Biblia que se verán pestes, bueno, entonces vendrán pandemias.
O sea que el hombre puede inventarlas, pero está escrito que viene. Está escrito de que viene. Van a haber guerras, van a haber terremotos. Y eso de que viene, viene. Las armas también las hace el hombre, ¿verdad? Las hace en grandes industrias. Y vienen las guerras, porque está escrito en la Biblia que van a haber guerras. Entonces, sea artificial, o sea, la respuesta que tenemos aquí parece es, nosotros no tenemos esa respuesta porque nadie la tiene. Están discutiendo, hay bastante oposición de que sea, hay oposición de que haya sido una cosa que surgió del murciélago y la combinación con, pero ahora hay bastante aportes de investigaciones, pero que todavía no pueden ser soportadas como una 100%, de que eso fue también una cosa artificial creada para los fines que ya se ha dicho también, ¿verdad? De reducir la población, de ir haciendo la plataforma para el fin del mundo. La pandemia tiene que ver con lograr que los estados puedan tener un dominio sobre la nación, sobre los pueblos, y eso se avanzó un montón. Ahora ayer me estaban diciendo unos pastores de España que están alegres porque le están dando permiso de caminar, de moverse a 1 kilómetro de su casa. O sea que la gente ahora, el soberano que se había dicho que el soberano, ¿se acuerda? El pueblo, ¿eh? Por encima del presidente, por encima de la Corte Suprema, por encima de las Fuerzas Armadas, el soberano ya no es soberano. Ahora el presidente dice si la gente debe salir o no debe salir. Entonces, un virus tiene controlada a toda la población del mundo. Amén. Pastor, vamos a irnos a la palabra. En Mateo 24:7, la palabra es perfecta, dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Peste. Esta es una peste. Esta es una peste. Una plaga. De donde haya nacido, como haya nacido. ¿Ya? Sí, yo creo que es una peste. Y entonces estamos cumpliendo la palabra de Dios. La palabra se está cumpliendo. Ahora, Dios no la mandó, Dios no dijo eso porque quiere ser malo, sino que porque conociendo el corazón del hombre que iba de maldad en maldad en maldad, entonces tenía que escribir cómo serían, pronosticar, profetizar, cómo serían las consecuencias de hacer esto o hacer esto. Si buscadme y viviréis, ya, desechadme y entonces asuma las consecuencias. ¿Otra pregunta? Entonces tener una respuesta, o sea, saber si es artificial o no, eso habría algún cambio, o sea, para el conducir. La verdad que ya dijimos que sea artificial o no, la verdad absoluta es que esto no hace una diferencia para la iglesia. Lo que sí hace una diferencia es que si es artificial, revela que la maldad es demasiada, macabra, demasiada. O sea, porque una cosa es que por un error de alimentación, también está cuestionado, va a estar comiéndose los murciélagos, pero vamos a suponer porque que si nació por la vía de artificial, entonces ese corazón, el corazón del hombre, está, pero qué dañino, pero qué malvado. Sin embargo, siempre sería en el cumplimiento de la profecía. Pero no es que lo tuvieron que hacer para que se cumpla la profecía. Es que la profecía se cumple porque el corazón es así, de continuamente el mal. Amén. Ya, entonces, ¿usted cree que efectivamente no hace ninguna diferencia en la iglesia, sea artificial o no? Lo que revelaría es que el hombre efectivamente no tiene cuidado del hombre y no le importa la vida de las personas con tal de lograr propósito, porque si es artificial, la palabra es maquiavélico, ¿eh? Están maquinando y la Biblia dice: no ignoréis las maquinaciones del diablo. Así que no hace una diferencia en relación a que nosotros sabemos en quién hemos creído y que la Biblia es la palabra de Dios y es la verdad eterna. Amén. Sí, volvemos a Mateo. Es que no podemos obviar la palabra. Ahí comienza el Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Dice: se levantará nación contra nación. Y si miramos, ya casi se miraban, antes de que naciera el COVID-19, ya se miraban
chispazos. Ya, o sea, la tercera estaba en lista. Ya casi que entraban una guerra de una nación contra otra nación. Primero fue con una de las Coreas, ¿verdad? Y después con Irán. ¿Ya? Y entonces ya casi que entraba la guerra cuando resulta el COVID-19. Eso vino como a aplacar un poco. La prioridad fue y todas las naciones están enfocadas ahorita en resolver la situación del COVID-19. Absolutamente. Pero eso no nos dice de que no se van a dar guerras de nación contra nación. Está en la lista, está ahí en la lista. Ahora, eso no es el fin. No, pastor, y espérese, después de esta peste, vienen hambruna. ¿Por qué? Porque las industrias que son las que elaboran los químicos para abonar las tierras, no están funcionando, no están trabajando. No, y fíjense que aunque el campesino esté trabajando porque está aislado, un poco aislado de las pestes que están en las ciudades, y el campesino no es tonto, no va a evita bajar a las ciudades para evitar contagiarse, ¿verdad? Entonces, pero ellos necesitan de la ciudad, necesitan esos agroquímicos. Sí. ¿Y cómo van a llegar los agroquímicos hacia donde ellos? Si primero no están producidos ahorita. Sí. Y segundo, que ellos no están viniendo. Y tercero, cuando comiencen a producir, faltará todavía un proceso para la movilización hacia el campo. Pero hay otra cosa que no han previsto y es delicadísima, miren. Sí. Y es que, ¿cuál es la recomendación número 1? Aparte de que quédate en casa, que me parece que tenemos que estudiar eso de quédate en casa. No que no se haga, pero que nunca se ha visto que lo que le interese a los gobiernos sea que la gente se quede en casa. Lo que los gobiernos quieren, los países quieren que la gente vaya a trabajar y vaya para trabajar. Precisamente los candidatos presidenciales en toda la tierra lo que ofrecen, que en abundancia, es trabajo. Es trabajo. Y ahora quédate en casa. En sus plataformas, cuando son candidatos, siempre es lo primero que ponen. Entonces, vamos a generar más trabajo. Pero ahora es quédate en casa. Entonces hay algo que no cuadra, no hacen los números, no hacen bien, pero no están previendo y es delicadísimo que no están previendo que la acción número 1 para curarse, para prevenir, es lavarse las manos. ¿Qué piensan que va a pasar cuando esto esté más adelante? Una escasez de agua, pero terrible, porque nunca se ha gastado tanta agua como ahora. Y esto es todo en todos los continentes, esto es mundial. Entonces viene otra crisis por el agua. Va a haber una escasez de agua terrible. Eso es que seguro, si nunca se ha gastado tanta agua, y como ahora la gente está lavándose y están los chorros fluyendo. O sea, está bien alguien que inventó que con el pie, mientras no está lavándose, el chorro no está fluyendo. Entonces, debemos de tener cuidado con el agua, porque esa sería una crisis, yo no sé si es más dañina que la escasez de agua que el mismo COVID. No, pues sí, va a haber hambre, va a haber sed, y dentro del hambre la mayor parte de los alimentos, en su mayoría, se hacen con el agua. El agua es vital. El agua, cualquier cosa puede faltar, pero el agua no. El agua no. Porque si vemos los suelos orales, los diuréticos, se hacen con agua. Es cosa seria. Por todos lados, por donde la busquemos. ¿Sí? Por eso es mejor buscar a Cristo. No, lo mejor luego de ahí, eso, si es, porque ahí no hay agua, si no hay luz, si no hay comida, nosotros siempre vamos a tener una salida. Como dice la Biblia, respiro y alivio, o sea, salida vendrá de algún sitio. Así dice la Biblia. ¿No? Sí. ¿Otra pregunta hay por ahí? Sí, con todo esto de cuarentena, ¿qué ganancias ven para la vida? Ganancia práctica. ¿Qué nos queda de todo esto? Vamos a suponer que ya estamos al otro lado. Que ya pasamos la barrera. Que esa barrera está bien difícil de pasarla. Pues. Pero, mire, pastor, al menos en mi hogar, pues, y acabamos de pasar 40 días de clamor nosotros. Correcto. ¿Ya? Que antes de iniciar los 40 días de clamor hicimos
Dios nos puso, pues, una revelación, nos puso 20-20, 20 más 20, 40. Entonces 40 nos llevó a una cuarentena. Correcto. Ya, que Dios lo puso, pero decimos que es bíblico, pues, y sí, es bíblico. En el número 40, el pueblo de la nación de Israel dilató 40 años en llegar a la tierra prometida. 40 es de gobierno. El Señor ayunó 40 días y 40 noches. Ver programas, ahora con la tecnología, no solamente poder ver en el televisor, sino que poder ver en YouTube, poder ver en Facebook, ¿ya? Y cosas edificantes, cosas que te edifiquen. Otra ganancia sería que la gente está acostumbrándose a guardar distancia social, lo cual efectivamente es bueno, pues sí, pero la mayor cantidad de accidentes son por no guardar la distancia. Y también bastante irrespeto a veces entre las personas es por no guardar distancia. Entonces la distancia social creo que se deberá mantener. Es diferente a cerrar los negocios y cerrar las iglesias. No, hablo de distancia social, guarde su distancia, ¿no? Guarde su distancia. Guarde su distancia. Eso es una ganancia que deberíamos mantener. Y lo otro es que en la higiene, el lavado de manos. Me acuerdo que en los momentos más difíciles estaban diciendo, para entrar ahí, a la puerta tiene que dejar sus zapatos, tiene que lavarse, echarse, casi como bañarse, ¿verdad? Entonces, si se deja como una cultura el lavado continuo de manos, porque aquí no están diciendo que se lave por 20 minutos, por 20 segundos, una vez al día, dice por 20 segundos cada 20 minutos. Amén. Entonces, te está hablando de 3 veces a la hora, 3 veces cada hora, y está hablando de un montón de veces al día. Sí. Entonces, ganancia que sería. La otra ganancia es que la iglesia se preparó mejor para tratar las redes sociales. A partir de esta coyuntura, las iglesias han, o más bien hemos, digamos, usado con mayor potencial las redes sociales. Las iglesias se han tomado y han bombardeado de la palabra las redes sociales. Eso se ha visto, eso se ha visto. Yo entro a YouTube y lo primero que veo a más de alguna persona predicando. Es más, en muchos hospitales se miran médicos orando, clamándole al Señor, wow, alabándole al Señor, y eso es bueno, pues, y está en las redes sociales, y muchos de esos videos han sido compartidos. Ahora, con la distancia, con el distanciamiento social, distánciese de las personas, pero no del Señor Jesucristo. Y aún una distancia que no sea, es una distancia de no pegazón, pero sí no una distancia de no comunicación. Claro. ¿Ya? Ahí tiene que haber comunicación. Precisamente Dios nos ama la comunicación tanto que dice que nos hizo para tener comunión con el hombre, nos hizo para tener diálogo, para conversar. Por eso es que cuando vino al huerto, dice la Biblia que venía continuamente, venía diario a conversar con su creación, con su criatura, y tenía diálogo, pues hasta para decirle a Adán, ¿qué te hiciste? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Entonces, ¿por qué tuviste miedo? De manera que diálogo, conversación, no es la distancia social como ser una de pocas palabras y de poca conversación, no. Es no abusar, no pegarse mucho, no guardar la distancia. Esa sería una buena ganancia de este momento. Acá tenemos al hermano Fabricio Burto, le manda bendiciones. Gracias, Fabricio, Dios te bendiga más. Lo saludamos y le bendecimos grande y abundantemente. También tenemos acá al hermano Francisco Antonio Delgadillo. Aleluya. Le manda saludos y bendiciones, Dios le bendiga de una manera sobrenatural, ¿verdad? Y tenemos al hermano Alberto Cabezas y hace una pregunta. Pastor, ¿cuándo se puede visitar a familiares? ¿En qué casos sí? ¿Y en cuáles casos no? Bueno, usted es el encargado de las preguntas difíciles. No, pues usted puede visitar a su familiar. Guarde la distancia, no, tome las medidas. Tome las medidas, eso es todo. O sea, uno no puede suponer... Es que su familiar no va a dejar de ser familiar por esta situación. Es siempre su familiar, usted lo puede visitar y tomar las medidas. Antes, durante y después. ¿Cuáles serían las medidas? Llegar con su tapabocas, si tiene
negociante guante, sí. Bueno, averiguar de alguna manera si hay en esa casa un poquito de cuidado, porque, por ejemplo, si yo me estoy cuidando y nosotros nos estamos cuidando y vamos a una persona que ni sabemos si se está cuidando, el riesgo es alto. Ahora, si se están cuidando la familia que yo voy a visitar y me estoy cuidando yo, el riesgo es menor, no desapareció el riesgo, porque en el camino también uno se puede contaminar. Entonces, se puede visitar familiares. Primero es seguro que esté más, no sé, pues si está más seguro que no está enfermo, porque cuando alguien en una casa está diagnosticado, se sabe. Entonces, si sabe usted que está diagnosticado y no es si no es una prioridad ir a verlo, no vaya. Al menos que sea la persona que va a ir a orar y que va a ungirlo y que va a declarar una palabra. Si no, mándele un saludo, mándele un cheque, mándele una mora ahí, ¿verdad? Ore, póngase de rodillas. Porque la intercesión, porque la oración ante Dios tiene muchísimo más peso y más aporte a la vida de una persona que usted vaya. Sí. ¿Qué es mejor? Que alguien venga a verme o que me envíe al Espíritu, me envíe un ángel. Amén. Y diga, envío ángeles de sanidad para este varón. Entonces, sí. Alberto, espero que la respuesta satisfaga. O sea, si no es una emergencia, ir a ver a un enfermo, no vaya. Y si va, tome todas las medidas y dele un contenido a su visita. Sí. Pastor, algo importantísimo que siempre en situaciones críticas surgen ideas, ¿verdad? Precisamente nosotros antes siempre en las casas se pone una alfombra, dice welcome, bienvenido. Okay. Ahorita han surgido muchas empresitas que están vendiendo esas alfombras con una bandeja, una bandejita, ahí pone cloro, antibacterial, antivirus, y pone sus pies y puede pasar a la casa. Eso es bueno. Y son cómodas, pero eso debería permanecer. Tan al alcance de nuestro bolsillo, pues. Pero mire, en China, pastor, en China los chinos se quitan los zapatos antes de entrar. Los zapatos los dejan afuera y ellos entran con otros zapatos a su aposento, a sus casas. ¿Ya? Eso lo hacen toda la vida. Y eso siempre lo han hecho. Y ahorita con esta pandemia lo implementaron, y por eso no es que por esas medidas es que no hubo con una población altísima. Porque allí hay habitantes por todos lados, ¿verdad? Y eso fue lo que le estaba afectando a Italia. Entonces, habían andado fuera y el virus se lo llevaban en el calzado a la casa y morían en las casas. Sí, ahí estaban bromeando que dicen que ni que fuera Superman el virus que sobrevive, dicen, en superficie y casi imposible, pero bueno, son cosas que dicen, ¿verdad? Bueno, nosotros no somos científicos, los científicos son los que nos han dicho eso. Sí. La Organización Mundial de la Salud fue la que dijo eso y ellos son los que saben mejor que nosotros. Nosotros nos dedicamos a otra cosa. Diría Trump, deberían de saber. Deberían de saberlo, sí, porque... Hay dos preguntas. Sí, tenemos acá al hermano Alberto Cabeza, que es bien acucioso. El que saca muy bueno, sí, ser acucioso, y eso es de gran agrado para nosotros, ¿verdad? Dice, ¿qué piensas de que los familiares en muchas ocasiones son los últimos en enterarse que murieron sus familiares? Porque los medios de comunicación fueron los que dieron la primera noticia. Bueno, le pasó a Barranquilla, ¿no? ¿Cómo se llama? Ecuador, Guayaquil. Le pasó ahí, le ha pasado a muchos lugares donde ni siquiera tenían acta de difunción porque no sabían ni quién era. O sea, que esto es una pandemia. Bueno, por lo menos eso es lo que se ha dicho, que esto es una pandemia. Es una pandemia, no, es una pandemia si está en todo el mundo. Ya, ahora no hay país del mundo que no esté. ¿Ya? No, hay países que no están. Dice que está en 198 países y aquí hay 248 países. Bueno, pues ya estamos cerca pues, de que llegue a esos países. Pues. Pero mire, le voy a decir algo. Por ejemplo, si se refieren a Nicaragua, pues al menos acá en Nicaragua se les avisa y se les está haciendo, todavía hay oportunidad de hacerles el acta de difusión en Nicaragua, porque estamos bendecidos. Nuestra nación está bendecida. Y yo siempre enlazo mi patria Nicaragua con la nación de Israel.
bendecidos. ¿Qué pasa? En los países del primer mundo, de Europa, principalmente, Estados Unidos, sí, ya, también, allí si no se les avisa, ni cuenta se dan. Había un reportaje, por los medios salió un reportaje, de que las personas que agarraban los féretros solamente le tomaban una foto al papelito donde decía el nombre. el código de barra. Sí, solamente el nombre de las personas. ¿Por qué? Porque no podías ni abrir la bolsa, ni tomarle foto a la persona, ni nada. No, un desastre muy grave. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si tocas ese féretro sin condiciones, eso va a propagar más el virus. Sí. ¿Ya? Porque esa persona también llega a su casa y tiene familia y va a contagiar a la familia. Y esa familia también se relaciona con otro. Y así va creciendo. ¿Cómo podríamos resolver eso? ¿Cómo, pensando en que hay países que todavía no tienen una alta presencia? Ya dijimos, por lo menos 50 países no tienen. Entonces, ¿cómo se puede resolver la pregunta? O sea, ya no a posteriori, sino a priori. ¿Cómo hacemos para que los familiares? Bueno, yo creo que la comunicación, la cercanía, no guardando la distancia social, pero la cercanía. ¿Cómo le puede ocurrir a alguien que no sepa que su familiar está muerto, que cuando sabes solo se lo entregaron? Es porque ahí hay un problema de comunicación, de cercanía. Yo entiendo que lo primero que deben de saber dónde está el muerto y para dónde va a agarrar es el familiar. O sea, que eso pasa tal vez en metrópolis demasiado, con muchísima gente, y que no hay tal vez comunicación, tal vez son obreros que están con muchísimos escasos recursos y no tienen un teléfono. De alguna manera tiene que pasar que llegó a ese extremo, donde no hay comunicación y se perdió la relación entre el familiar y el que está, pues que hasta ahí llegó. Tenemos acá al hermano Saúl Lobo Cano. Dice que nos manda saludos desde Acapulco, México. Saludos. También acá les saludamos y queremos decirles también que estamos transmitiendo vía radio online 73 de David, desde acá de Managua, Nicaragua, tierra de lagos y volcanes, del fuego y el avivamiento hacia las naciones. ¿Qué dice Lobo? El hermano no solamente nos mandó a saludar desde Acapulco, México. Que guarde la distancia social, que guarde la medida, pero que se conecte más con Jesús. Amén. Y que sea su fuente de poder y de autoridad la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Hay otra pregunta, Nancy? Después nos vamos, parece. Bueno, prácticamente esto del coronavirus ha significado interrupción en el trabajo, interrupción en las celebraciones, interrupción de la iglesia. ¿Cuánto tiempo estiman que las iglesias seguirán cerradas? Mira, ya sabemos que las preguntas difíciles son para que te la... Bueno, el tiempo, acá no se han cerrado las iglesias. Ciertas iglesias han tomado las medidas de una forma unilateral y respetuosa. Ya, ellos son los que mandan en su iglesia y ellos deciden, pero muchas iglesias no han cerrado. Espérame, alto ahí. Hoy recibí videos, bueno, aquí no fue en Nicaragua, hoy recibí varios videos de Colombia, donde llegó la Policía Nacional con el Ministerio de Salud a tomar la iglesia porque tenían un culto, y le dijo: ustedes no pueden seguir, ¿y quién es el responsable? ¿Quién es el irresponsable que hizo esta convocatoria? Porque nosotros y vamos a hacer un juicio a este pastor, y ustedes van a quedar como, no solamente en cuarentena, pero con restricción mayor que la otra gente por haber tenido culto. Eso es hace 16 horas en Colombia. Y otro hermano que tenía una reunión de oración, 15 personas, o sea, no era una cosa masiva. Sin embargo, también lo capturaron. Entonces, aquí en Nicaragua no ha pasado eso. Pero estoy hablando de que cuando mi hermano dijo, ellos tienen en su libertad para aquí en Nicaragua, su libertad para suspender el culto y su libertad para hacerlo. Pero es libertad que está subordinada a que cuando digan no es no. O sea, que es una libertad como para mientras o condicional. Y yo creo que
Sí tenemos que respetar las autoridades nacionales de cada país. Lo que la Biblia dice es que cuando las autoridades no se opongan a lo que ya está escrito en la palabra de Dios. En este caso, los países, lo que les salva a los países respecto a que las iglesias estén cerradas, porque por ejemplo en Estados Unidos es ley que tienen que cerrarse. Pero lo que les salva a ellos es que esa no es una ley contra la iglesia propiamente, sino que aplica a todos los negocios, a todo lo no esencial, pues a todo lo que le llaman no esencial. De manera que yo estoy pensando que la iglesia debería estar en la lista de los organismos esenciales, como la policía, los bomberos, la Cruz Roja, los hospitales. Así debería ser la iglesia, una entidad, una institución, un órgano vivo esencial para la vida. Pastor, el día de ayer nosotros estábamos transmitiendo un culto de acción de gracia desde la casa del pastor y apóstol, el profeta Sergio Morales. El pastor ayer estaba siendo agradecido con el Señor, hizo un culto de acción de gracia porque Dios le dio su casa. Wow. En medio de esta pandemia. Él pasó 25 años pidiéndole al Señor y en medio de esta pandemia el Señor le proveyó más de $3,000 para construir su casa. Siempre hay provisión de Dios. Dios proveyó, pero de una manera sobrenatural. Yo le conocí su casa y ahora, ayer fui y hizo un culto de acción de gracia. Entonces estábamos transmitiendo en vivo, en radio y en televisión, estábamos transmitiendo y se conectaron varios hermanos. El video tiene una reproducción de casi 500 personas, 500 reproducciones. Y decían, ¡qué barbaridad! ¿Cómo están haciendo eso? ¿Cómo pueden estar haciendo eso? Sí, pero es que ellos opinan desde su país que hay tantos y restos, pues solo en Honduras hay más de 73 muertos. Ya, bueno, ok. Aquí, ahorita mismo no sé cuántos llevamos, pero bueno, eso es allá, la autoridad de allá decidió cerrar las iglesias, no hacer cultos, pero la autoridad de acá ha dicho otra cosa. Pues. Todavía no siento que hemos respondido cuánto tiempo vamos a estar cerrados. Y desde las iglesias se hace un gran trabajo. ¿Ya? Por eso es que no deberían estar cerradas. No deberían de estar cerradas. ¿Ya? Mire, la oración tiene un gran poder. Y le voy a dar un testimonio. Un muchacho que me hizo un servicio, me vendió unos equipos para la radio y televisión en medio de esta pandemia. Llegó, me vendió y a los 2-3 días me llamó llorando y me decía, hermano, me dice, él sabía que tenía la radio y televisión cristiana. Entonces, hermano, me dice, por favor, me dice, ore por mi mamá, me dice que la declararon positiva en COVID-19. Okay. Llorando, dame el nombre de tu mamá, una señora joven, 48 años. Entonces, dame el nombre y la edad y todo. Comenzamos a ponerle en oración para la gloria de Dios. Y el día de ayer la señora salió, la gloria sea para nuestro Padre Celestial. El día de ayer la señora salió y ya está en su casa, sana, salva y próspera. Y por la gracia de Dios. Pastor, acá tenemos al hermano Alberto Cabezas, siempre participando, y dice, ¿qué mensaje cristiano y citas bíblicas le daría, pastor, a una familia hispana que deba despedir a su ser querido por videollamada al haber muerto por coronavirus, por COVID-19? Bueno, la Biblia dice que los que mueren en Cristo resucitarán primero y que la muerte, incluso en el cementerio general de Nicaragua, el que está en Managua, dice, ellos no son como nosotros, que su fuente de autoridad es la palabra de Dios y que son cristianos evangélicos y que tienen... No, ellos son católicos. Y eso lo hizo el gobierno con la Iglesia Católica hace tal vez 100 años, décadas, 200. Y dice, Lectum non omnia filit, significa la muerte no es el final. Amén. Y si ellos dicen eso, ahora nosotros que tenemos la palabra de Dios, creemos en la palabra. Alberto, si tenés conexión con esa familia, decirle, si está en Cristo, entonces está como listo para venir por la recompensa, para venir a la resurrección de muertos, para tener una vida eterna con Cristo. Si murió sin Cristo, no hay nada que hacer más que la esperanza de vida en los que están vivos para aceptar a Cristo y ser salvos. Porque si no, van a continuar la historia, ¿verdad? Sin Cristo no hay esperanza, nada que pueda hacerse después de todo lo que haga para que con alguien que ya murió esto absolutamente inútil y más bien ofende la
palabra de Dios, ofende el pensamiento de Dios sobre la humanidad, sobre lo que Dios ha propuesto como norma de vida. Entonces, en cambio, si murió en Cristo, está en victoria, pues está en nueva criatura digamos, esperando la gloriosa venida de Jesucristo. Así que yo creo que por hoy... Sí, permítame, solo vamos a cerrar con este texto bíblico. Ya lo subimos a las redes y la palabra de Dios dice en Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Esa es la esperanza que tenemos y dice, esta esperanza no avergüenza. Dios les bendiga más. Estamos conectados por medio de las redes sociales, pero sobre todo conectados en oración con el Señor. Amén. Y sepa que la muerte no es el final, pero es mejor que mientras llegue el final usted mantenga una vida centrada en Cristo Jesús. Por eso Iglesia Centro Vida, una vida centrada en Jesús, un lugar para crecer y ayudar a otros a crecer. Dios les bendiga, nos vemos el miércoles.